Con respecto a la vivencia de la pandemia, yo me desempeño en un área que es la terapia intensiva de la clínica y, y bueno, y estábamos con los pacientes realmente graves que llegaban infectados por COVID con complicaciones graves por la enfermedad. Em, Cada día que yo llegaba a la terapia intensiva, eh, me pasaban dos situaciones, eh, sensaciones más que todo. La primera era frustración, porque los pacientes que realmente estaban graves y que evolucionaban mal, se nos acababan las herramientas para ofrecerle para poder salvarles la vida. Y la verdad que era una sensación de impotencia, de que las horas pasaban, de que los minutos pasaban y que los pacientes nos quedábamos sin nada para ofrecerles. Y eso la verdad que uno que se ha formado para tratar de revertir esa situación, te frustra mucho, porque es lo que te da, es frustración, es impotencia, esa es la sensación. Em, y también sí, me llenaba de alegría cada vez que sacaba a un paciente de la terapia. O sea, tenía esa ambivalencia de que en un mismo día, yo podía, darle el alta a un paciente de terapia intensiva y que sabía que iba a estar bien y que se iba a poder volver a ir a su casa y estar con los suyos y poder ver a los suyos. Y a la vez también me pasaba que a veces la última persona a la que veía de ese paciente era a mí. Entonces trataba en esos momentos que, que tenía el contacto con el paciente, tanto de transmitirle eh, un poco de dignidad y de humanidad, porque si bien creo que una otra sensación que hemos tenido es que con esta situación de pandemia hubo una deshumanización de la medicina. No sé, es una palabra un poco que la estoy como inventando en este momento, pero creo que hubo esa falta de contacto durante el examen físico con el paciente, que todo sea a través de este virtualismo que empezó a haber con respecto a los médicos con los pacientes. Y en definitiva, el COVID opacó todo lo otro que hay en la medicina y por ahí los profesionales de otras especialidades tampoco pudieron volver a tener el contacto que necesitaban. Entonces, yo sentía esa deshumanización, eso se trataba en el momento que revisaba el paciente transmitirle un poco de humanidad. Más allá de la cuestión médica que uno tiene que hacer en el acto médico, porque el examen físico yo creo que es el acto médico en sí. Y después uno toma decisiones en base al examen físico y en ese momento es cuando uno tiene contacto con el paciente y, y bueno, y uno trata de, según lo que encuentra en ese momento, tomar decisiones y actuar en consecuencia para tratar de mejorar la situación del paciente. Pero era una situación bastante límite a veces, porque uno llegaba, el paciente estaba mal, y uno sabía que estaba mal y el paciente no llegaba a percibir el estado de gravedad que tenía. Y también no podía ver a su familia, uno tener que explicarle por teléfono a la familia que el paciente estaba mal y que lo más probable es que no saliera de la terapia. Entonces, ese extremo era bastante difícil de manejar, y a mí me afectaba mucho. Eh, yo llevo varios años en la terapia intensiva, pero nunca pensé vivir una situación como esta porque por momentos tenía esa sensación de estar solo. Más allá de que en la terapia tenemos un equipo excelente, no solo de médicos, sino también de enfermeros, de la gente de limpieza, de administración, eh, la gente de los dueños de la clínica estuvieron siempre a la altura y tratar de buscar lo que había, toda cosa que salía nueva, nos poníamos a estudiar, a ver, a verificar todo en un mismo día, o sea, cosas que nosotros, estos trabajos así, por ejemplo, para ciertas enfermedades tardan un año en salir una guía de tratamiento, esto eran en cuestión de semanas. Y era un cambio constante todo el tiempo, porque esto sirve esta semana, la semana que viene no sirve más, hay que cambiarlo, y así.
Entonces, era una situación de todos los días, volverse, los momentos que volví a mi casa, pensar qué era lo que podía ofrecerle a este paciente que estaba mal. Em, y bueno, tuve infinidad de historias y he quedado con mucha gente que nos aprecia mucho, gente que no ha quedado conforme porque no hemos podido darle una respuesta, pero porque nos avasalló esto. Fue una situación en la cual uno trataba de buscar respuestas donde a veces no había y nadie las tenía y no las tiene nadie todavía. Entonces, creo que mucha gente se desligó bastante de la situación y hablo de la parte médica, no estoy diciendo de profesionales médicos, que bueno, y acrecentó más esta deshumanización que le digo yo de la medicina, que hay que volver a tenerla, porque ha quedado una consecuencia de eso. Se ha perdido mucho del acto médico en sí, de revisar al paciente. Yo durante la pandemia no dejé de atender a mis pacientes tampoco en consultorio, con todas las medidas de bioseguridad. Yo atiendo mucha gente mayor porque atiendo la cápita de PAMI y ellos la verdad que fueron unos grandes perjudicados en esto, porque fueron los que, más allá de que tuvieron que confinarse, también sus otras enfermedades se descompensaron y a algunos los llevó a la muerte esa situación de miedo a ir a consultar, de no consultar. Tratamos de exponer herramientas para todos, para que todos tuvieran llegada. Creo que se trabajó mucho en la digitalización, en muchos aspectos que creo que vinieron para quedarse, como por ejemplo la receta médica electrónica, los pedidos de estudios de manera electrónica, virtual, para que la persona no tenga que moverse a buscar una receta, que la verdad que es algo administrativo, más allá de que uno en la receta también hace un acto médico. Pero bueno, esas son cosas buenas que yo creo que dejó la pandemia porque ayudó a que se desarrollaran programas y todo muy rápidamente desde el punto de vista de lo que es lo- el software y digital para facilitar eso. Y han venido para quedarse, o sea, y está bueno eso, por un lado. Em, pero sí, ha dejado grandes consecuencias. También yo por lo menos, porque inclusive estoy a cargo del área, perdí un poco mi privacidad porque mi teléfono fue público para todo el mundo, entonces era a cualquier hora, todos los días, y era difícil de sostener porque ya era dar respuesta de manera presencial ante los pacientes y dar respuesta ya en tu horario de descanso a demandas telefónicas. Y para todo tenés que pensar, porque tenés que tomar, porque vos das indicaciones médicas y para eso tenés que pensar primero antes de dar esa indicación. Y eso te genera un desgaste. A mí la verdad que me desgastó mucho. Yo sentí, eh, habla con los míos aquí, cuando pasó la primera ola, que yo decía, tengo 37 años y sentí que envejecí. Eh, dije, siento que algo me pasó por arriba. No sé, yo jamás, y gracias a Dios, nunca estuve en una situación de guerra, como países que están en esa situación, que viven el día a día, la gente común, ¿no? Cuando están en esta situación de crisis sanitaria, viven el día a día y por momentos nos pasaba eso a nosotros. Y la verdad que es bastante desagradable, o sea, hoy en día como estamos, gracias a Dios que ha bajado mucho el número y no tenemos internados, hace ya 3 meses que no tenemos pacientes con COVID internados. Y yo creo que es parte de que hay un gran trabajo. La vacunación ha sido un gran beneficio para esto y creo que hay que seguir en esa línea, insistiendo en la prevención, porque lo tenemos, yo creo que estamos viendo algún resultado hoy en día que si bien ha bajado mucho el número, esas vacunas están haciendo efecto, no hay otra explicación. Em, Creo que también lo que es, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, hubo una gran colaboración de todos los profesionales de la salud. Em, no es que
cada uno quedó confinado a su área y bueno, la gente de consultorio, o sea, los médicos de consultorio dijeron, bueno, yo solamente médico consultorio, no, fueron, nos ayudaron con la toma de decisiones porque más de una vez te sentís solo y uno tiene que tomar decisiones en conjunto. La medicina, no existe más la medicina del médico individualista, que es el que dice lo que hay que hacer y no, o sea, está bueno que haya una cabeza, que haya un líder en todas las áreas, pero que las decisiones se tomen en conjunto, porque eso por lo menos a mí me da tranquilidad como profesional y también sé que no tengo la última palabra, entonces siempre hay alguien que tal vez me puede aportar algo y ver otra cosa que yo no estoy viendo. La medicina no es algo matemático y uno tiene todo el tiempo pacientes dinámicos. Los pacientes están en la terapia intensiva y están monitorizados y están controlados las 24 horas porque son pacientes dinámicos y cambian minuto a minuto. Y en el COVID nos aparecieron infinidad de casos que uno nunca pensaba que iba a tener. Tuvimos gente embarazada, tuvimos embarazadas, gestantes ya en un plazo ya avanzado de su embarazo y bueno, y nos fue bien, diríamos bien, o sea, porque la mortalidad en las pacientes embarazadas fue muy baja y nosotros de todas las que tuvimos solamente una falleció. Em, y, y bueno, en realidad con cada paciente, cada cosa nueva que aparecía, tanto nebulización con ibuprofeno, plasma, suero equino, alto flujo, maniobras de kinesiología nuevas que iban saliendo, todo lo aplicamos. O sea, me da tranquilidad que nosotros aplicamos todo y siempre buscamos ofrecerle todo al paciente. Todo, todo, todo. Con algunos nos fue muy bien, con otros no nos fue bien, pero tenían que ver que caen dentro de la estadística de la mortalidad de la enfermedad y contra eso no hay nada. Entonces, bueno, eh, si yo tuviera que hacer un balance, de todo, son más las cosas que en definitiva uno diría perdió que las que ganó. Porque en realidad, si yo te tengo que decir, hoy yo me siento muy cansado. Eso es lo que tengo. Yo no estoy en una situación de burnout, que lo he visto en varios compañeros míos y que he tenido gente que me ha renunciado. Yo estoy a cargo del servicio y tenía médicos de guardia que me han dicho, mira, esto no es para mí, yo no doy más y me voy. Y se iban, o sea, y bueno, y lidiar con todo eso a mí me mató. Bueno, soy joven todavía, tengo ciertas cosas, no sé si me agarra de acá a 10 años de vuelta una pandemia, yo creo que digo no, que venga otro y que se ponga al frente. O sea, así tengo que hacer una visión hoy de cómo es la situación. Fue muy difícil. Para mí, para mi familia, porque yo tengo mi esposa, tengo 2 hijas chicas y todos los días volver a casa y también tener que responder en mi casa porque uno tiene que compartir momentos y que tienen que ver con la escuela de sus hijos, con las cosas, con los avances y no poder compartirlos porque desde el punto de vista de su mente está agotado. Y es bravo porque a veces me pasaba de que llegaba y tenía que intubar 3 pacientes, uno al lado del otro. Y uno tenía la edad de mi hermano, el otro la edad de mi mamá. Y era así, porque uno creo que tiene cierta esa sensación de ponerse en el lugar del otro, para tratar de darle un bienestar. O sea, ese es el objetivo que uno tiene como médico, por lo menos yo y de tener esa sensibilidad, porque si no, todo pasa si uno bloqueara todo eso, sería todo un automatismo que la verdad que no, no sirve. El hecho de esta situación de no terminarse, me pasaba que era todos los días salir de la clínica y ver una terapia intensiva de 14 camas con 10 respiradores llena, con 8 respiradores funcionando, que eso es un montón, nunca lo vi, nunca lo viví. Y de que había una cierta continuidad, o sea, llegabas y era en la noche, te llamaban para derivar 3 pacientes, porque recibíamos pacientes de todos lados. Y,
y decías, bueno, mañana va a haber menos pacientes, y no, estaban a la espera, la cama caliente, la de te fallecía un paciente o se iba un paciente de alta, de la terapia y nos estaban esperando en un pueblo, para decirnos, ¿a qué hora lo mando al paciente que tengo acá? O sea, eh, y otra palabra por ahí de desesperación, desesperación de que con los pacientes, o sea, de ver que quemaban etapas muy rápido y que uno no llegaba con los tiempos y de esa falta de respuesta que uno tenía para decirle, bueno, esperemos, y la familia esperando del otro lado en un teléfono, un llamado, todos los días a la mañana, y uno intentar dibujarle y explicarle y para que entendieran ellos sin saber nada de medicina qué es lo que estaba pasando con su papá, con su hermano, con su hijo. eh, mm, esa situación de vivir cosas que no pensé que iba a vivir, como por ejemplo que en una semana se muera una hija y una madre en el mismo lugar, o sea, y explicarle a esa familia. Yo tuve 7 pacientes de una familia entera internados, la mamá, el papá y los 5 hijos. Todos, todos. Y él, de ellos, bueno, salieron, excepto el padre que falleció, los otros salieron todos y hicimos todo por ellos. El papá tuvo 30 días internado. Y la gente, bueno, ellos se fueron, cada uno volvieron a sus casas, a sus vidas, de otra manera. Les cambió todo porque se les faltó, sería el papá de la familia quien era la columna vertebral. Y, y así. Y también de que fue cambiando también la forma en que nosotros fuimos asumiendo y dando las respuestas con respecto a la familia, porque como la enfermedad se iba comportando de diferentes maneras, eh, por ahí también nuestro discurso tenía que ir cambiando también, porque al principio era, no hay más nada para hacer, esperemos esto, y ya después teníamos herramientas para darle a los pacientes, entonces por ahí eso te daba un cierto alivio que vos decías, bueno, hoy tenemos que hacer la primera dosis de suero de equino, tenemos que esperar 48 horas y vemos, porque tal vez evolucione mejor y ya no necesita el respirador. Eso todavía hay estudios en, en proceso para ver qué beneficio ha tenido. Y yo creo que sí, que va a ser un resultado positivo, más allá que si estamos hablando de investigación, uno no puede predecir nada, más en medicina. Eh, entonces, bueno, nosotros, a mí me da la tranquilidad que nosotros hemos usado todo. Hemos usado hasta drogas como Remdesivir, como Tocilizumab, son todas drogas que están en investigación, pero que nosotros buscamos la vuelta y las conseguimos y las trajimos y las usamos. En algunos nos fue bien, en otros no nos fue bien. Y otra palabra, eh, como te decía, alegría cada vez que se iba un paciente, cada vez que extubábamos un paciente, es una sensación de absoluta alegría. Yo volví a mi casa feliz y hablo poco de mi trabajo en mi casa, pero sí comparto estas cosas obviamente, cuando a uno le va bien en ese sentido, para mí era todo un logro. Y sí, sí, me ha pasado de poder extubar pacientes y que se han ido a su casa y que hoy los veo, que van a la clínica por control y pasan a saludarme, entonces, bueno, eso te da una alegría inmensa, satisfacción. Y siempre tratamos de compartirlos con todo el equipo de salud, porque la verdad que si bien nosotros, los médicos, estuvimos al frente, nos tocó estar ahí en la primera línea, pero los enfermeros, Dios mío, lo que laburan, mucho trabajo, mucho trabajo. Nunca pensé que mi equipo de trabajo, mis enfermeras y enfermeros me iban a responder así. Ellos todos los días era cambiar cosas, cambiar indicaciones, hacer cosas nuevas y ellos, nadie me objetaba nada. Era, sí, doctor, sí, lo hagamos. Vamos a pronar un paciente, por ejemplo. Es todo un trabajo. Porque imagínate que lo tenés que pronar intubado, con cables, con catéteres centrales, en diálisis, etc.
mover todo ese paciente que está en un peso muerto porque está sedado, es un trabajo de locos. Moverlo y después volverlo, porque es moverlo, tenerlo un rato, volver a darle vuelta, después a la hora volver. Y ellos, nadie objetó nada, o sea, ellos, sí, vamos, así, así. Ellos se ponían al lado de los pacientes que estaban ahí al borde del tubo, respira de una forma, respira, respira así, sentate. Noches enteras yo parado al lado de la cama de los pacientes con ellos y ellos ahí ayudándome a acomodarlos, que se destapan, que se tapan, ese desasosiego que tiene el paciente por la falta de aire, porque se está asfixiando, y ellos estar ahí. La verdad que yo me saco el sombrero por el personal de enfermería, por la gente de limpieza que yo tengo ahí, o sea, todos ayudaron, todos. Fue una situación que nos unió a todos como grupo de trabajo a la hora de cuando queman las papas, porque ahí era cuando había que estar. Así que eso nos dejó en una situación muy buena. Cuando, no sé, mi familia me decían, che, ¿qué pensás del virus este que está? No, yo hice la de Ginés, ¿viste? No, no va a llegar acá, si están allá en Asia, estamos. Y en 2 meses estábamos incendiados, estábamos llenos todos acá y a mí se me acabó todo porque no tuve más tiempo de nada, no, en el sentido de, bueno, ahora ya empecé de vuelta con mis formaciones de posgrado y todo, gracias a Dios lo estoy pudiendo hacer ahora, pero 2 años. Frenar y cortar todo, y en mi casa también, o sea, un montón de cosas que teníamos en casa también tuve que parar porque, bueno, había que estar al frente, o sea, esto es como, no sé, yo pensaba, bueno, esto será como cuando te cae, sos soldado y te llaman para ir a una guerra, porque le decía a mi mujer, y bueno, y me tocó a mí. Y porque muchos dijeron: "No, bueno, yo no me voy a poner al frente", y era entendible, cada uno tenía su vida, su familia, su miedo a llevar el virus a su casa. Y bueno, yo tomé la actitud de no echarme para atrás. Nunca tuve miedo, eso no lo sentí. Si me decís que otra palabra más, no tuve miedo. Creo que tuve coraje y que dije: "Bueno, nos tocó a nosotros, me tocó a mí". Hoy me toca estar acá y lo tengo que enfrentar. Tenía compañeros y compañeras que renunciaron y que dijeron no, y bueno, yo dije no, tengo que ir. Es por lo que estudié, por lo que me formaron, y esto no, nunca pensábamos que iba a ser así. Bueno, fue y nos pasó y nos avasalló y ya está, ahora pasó y ahora no sabemos. Estamos en un stand-by, en una situación que ojalá Dios nos ayude y la sociedad y todo, y esto se detenga acá y no tengamos que volver de vuelta a todo lo que pasamos. Creo que ahora nos agarra con otras cosas, con otras herramientas, equipados de otra manera y enfrentando cada situación de otra manera, sabiendo que este paciente si llega así va a hacer esto, si este paciente si llega así va a ser de esta manera. Yo soy cardiólogo, pero bueno, estoy en la terapia intensiva, me formé en una terapia polivalente, entonces hago de todo lo que es crítico, no solo cardiología crítica, sino terapia intensiva también. Y bueno, y también ya aparecieron las complicaciones cardiovasculares por el COVID, post-COVID, que uno ya hay protocolos de manejo, mucho de lo que es trombosis y todo eso, y que por suerte tenemos algunas herramientas para usar todavía. Y tuvimos que volver a herramientas que se usaban antes también, la pronación, bueno, la anticoagulación, todas esas cosas que se usaban para otras cosas, las tuvimos que usar ahora. Eh, no sé, por suerte con el dueño de la clínica, yo las cosas que le pedía, le decía, busquemos tal cosa, se buscaba y se compraba y no salían 2 pesos. Entonces, también aprendimos mucho de cuidarlo, de lo de el área de trabajo, porque es muy difícil hoy en día reponer un respirador, una cánula de alto flujo, son todas cosas muy caras que uno las tiene que cuidar, y cuidar que el paciente en un descuido no se le rompa, no tumbe un monitor, ¿viste? Cosas que pasan en la diaria y que, bueno, todo eso lo vi también con mi gente de trabajo que se pusieron las pilas en ese sentido. Entonces, eso nos benefició mucho. Nos benefició, nos fortaleció. Pasé por todas las situaciones, y ya lo último, cuando se fue el último paciente, eh, que inclusive estuvo intubado y todo, la, todos decían, bueno, tenemos que sacarle fotos y sacarlo. Y no, yo le decía que se vaya a su casa con su familia y ya está. Porque bueno,
ellos están esperando ahí, la gente afuera, para llevarse a su familiar. Aprendimos que no es tan excesivo todo el aislamiento que hay que hacer, que son menos días, que, que toda la ropa que nosotros teníamos que usar ya no era tanta. Hoy en día con los barbijos, con buena higiene de manos, con una batita, ya es suficiente, no hay que estar con todo el mameluco que teníamos al principio, que era encima que tenías calor, que no podías tomar contacto con el paciente, que lo revisabas a medias, porque no escuchabas bien, porque no veías bien. Bueno, todo eso se fue también perfeccionando y bueno, y hace también a que uno esté más cómodo trabajando. Por ahí aprendí a decir la verdad, ¿no es cierto? Pero de una manera escalonada, pero siempre diciendo la verdad. Con respecto al estado de salud de un paciente, uno tiene que ser claro, conciso, que el familiar entienda a dónde está parado y cuál es la gravedad que tiene, pero nunca hay que ir de golpe, me parece, y decir, mire, su familiar no pasa de hoy, o sea, porque eso es tremendo estando a 100 kilómetros de distancia con un teléfono. Entonces uno tiene que aprender a decir las verdades de manera escalonada. Es una estrategia de comunicación, creo, o sea, para Claro. que el paciente lo asimile, el familiar lo asimile o el paciente lo asimile de una manera diferente y tiene que ver también porque afecta en la respuesta del paciente.